patín de la santidad, quinta parte. No robar, no estafar, ni jurar en falso. Este es el octavo mandamiento que dice no robarás. No hurtarás, no se tratarán con engaño o falsedad unos a otros. No defraudarás a tu prójimo, no cometerás robo. La paga del obrero no quedará en tu poder hasta la mañana. El tema inmediato es no robarás, ¿sí? El cual es una repetición del octavo mandamiento, ¿no es cierto? Yo espero que ustedes estén comenzando a ver por qué Vayikra 9 en ocasiones es llamado justamente la Torá dentro de la Torá. Si ya que repite, en algunos casos profundiza también muchos principios que ya han sido ordenados en Shemot o en la primera parte de Vayikra. Y este mismo pasuk también se refiere indirectamente al noveno mandamiento, no dará falso testimonio, ¿sí? Porque dice que uno no debe engañar o tener tratos injustos con otra persona. Este concepto de trato honesto es ciertamente bastante único, ¿no es cierto? Con referencia a los tratos de las culturas del Medio Oriente en tiempos antiguos y hasta el presente inclusive también. Si el obtener lo mejor de un trato de negocios, mintiendo, haciendo trampa, no dando información importante acerca de los detalles del asunto, es considerado algo admirable, algo súper positivo y perfecto en la mayoría de las culturas árabes. Y esto es visto como algo sabio y astuto. Y claro que esta manera de pensar establece que cada transacción como que son dos adversarios, no son dos personas que se van a juntar a hacer una transacción, no son adversarios, de los cuales tiene que haber un ganador y un perdedor. Y tiene que ser siempre el otro el perdedor. Para que no piensen que estoy hablando mal de los árabes, este tipo de comportamiento se extiende en general a todas las culturas de Oriente Medio, ¿sí? Pero hoy es el pensamiento comercial más común y la mayoría de las culturas del mundo piensan exactamente de la misma manera, ¿sí o no? Pero Yahweh dice que su pueblo separado debe ser justo y legal. Ahora bien, tampoco pasarse la raya y ser ingenuos, ¿sí? Ser astutos, investigar y asegurarnos de que el trato sea correcto, eso también forma parte de nuestras obligaciones, ¿sí? Eso es un deber de cada uno. Este mandamiento es otro fundamento importante de la sociedad humana que establece el derecho de la propiedad personal. Elohim ha entregado de manera clara ciertas posesiones a determinados individuos y las otras personas o gobiernos no están autorizados a tomar esa propiedad sin el proceso legal apropiado o va a ser escrito y hoy se va a ocupar. Estas cosas apuntan a dar al hombre la comprensión de que no se pueden resolver ciertas cosas simplemente conquistando tierras. Salimos y matamos a todos y tomo las tierras que quiero, ¿no es cierto? Que ha sido la manera humana, patrón en todas las civilizaciones, sino que existen normas legales para protección y para evitar abusos. Esto también apunta a que comprendamos el proceso legal al cual está siendo sometida la humanidad. ¿Sí? Toda la tierra es de Yahweh y él la entregó al hombre Adán, el cual por su vez pasó el derecho de dominio a Hasatán en la caída, ¿sí? Esclavizándose a él. Estas cosas tienen mucho que ver con otro tema que Vayikra tocará en breve, el jubileo, algo que nosotros ya estudiamos en parte y que vamos a volver a tocar, ¿sí? Ahora lo vamos a volver bajo esta nueva luz que el Ruach está revelando. El Padre estableció que si por cualquier motivo un hombre se endeudara, sus tierras serían vendidas para pagar su deuda y hasta él mismo y su familia podían ser vendidos como esclavos si la deuda era enorme, ¿no es cierto? Pero siempre por un tiempo exacto determinado por el valor de la deuda. En el séptimo año todas las deudas quedaban congeladas y los esclavos eran completamente liberados. Sin embargo, la tierra, si se hubiera vendido la tierra, no era aún devuelta si no se hubiera cumplido su tiempo y los esclavos, que tampoco hubieran terminado de pagar, regresarían a su esclavitud en el siguiente año después del jubileo. El gran jubileo final a cada 7 jubileos, o sea, al año 50, ¿no es cierto? Ese sí terminaba definitivamente con toda deuda, hubiera sido paga o no. Y todas las tierras regresaban a sus dueños. Estas cosas establecen que nadie puede perder las cosas que el Padre ha dado a perpetuidad, eternamente, y todas esas malas traducciones que utilizan las escrituras, ¿sí? Llegará el día en que serán recuperadas y eso es lo que nuestro Goel Dam, nuestro Redentor de sangre, vendrá a reivindicar. Los hombres deben entender que hasta que no pase el tiempo determinado el pago de la deuda, no podrán ser redimidos por completo porque se debe completar el proceso legal establecido por el propio Yahweh. El Pasuk 13 habla de dos tipos de trato falso también, fraude y robo, ¿no es cierto? En hebreo fraude es oshek, que deriva de la raíz ashak,
que es defraudar, oprimir, y robo es gezelah, derivada de gazal, literalmente es robar, hurtar, tal cual. Las escrituras definen el robo como tomar algo de alguien. Fraude quiere decir retener algo de alguien al cual la ley dice que esa persona tiene derecho, pero yo lo retengo. Una persona tiene derecho sobre algo, una herencia, vamos a suponer, ¿sí? Pero no se le entrega, se le retiene por medio de engaños o por medio de una posición de poder que se le ha quitado, depende. También se puede referir a algo como dinero que se le debe a alguien por alguna transacción o compraventa, algo que se ha hecho, o dinero prestado, o inclusive algo que se ha ganado, como el ejemplo que aquí cita, el salario de un jornalero. ¿Sí? La palabra para salario es peulá, que no se refiere en sí al dinero, sino al trabajo mismo. ¿Sí? Incluyendo la recompensa merecida. Por lo que cuando alguien retiene el salario, lo que quiere decir es que la persona que hizo el trabajo ha perdido su esfuerzo, ha perdido su trabajo, ¿sí? Y la remuneración también por ese esfuerzo. En el sentido más estricto, este mandato de no retener el salario hasta la mañana quiere decir no dejar de pagar lo que se debe en el mismo día. Los jornaleros, como su nombre lo indican, que viene de jornal, ¿sí? Son trabajadores del día, jornal, jornada. Entonces, el dinero era indispensable en el mismo día. El retener el dinero, aunque fuera una noche, quería decir muy probablemente que las personas se iban a la cama con hambre. Esto era injusto desde el punto de vista de Elohim. Una vez que la persona ha concluido su parte del trato, la otra debe cumplir su parte inmediatamente. Si no cumple y retiene el pago, aunque sea una noche, eso es llamado por Elohim fraude o shek. El tercer mandamiento nos dice: no tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Elohim. Y en Vayikra, en el Pasuk 12, dice: no jurarás en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Elohim, yo soy Yahweh. En medio de estos dos pasuquín que acabamos de ver antes, porque eran el 11 y el 13, este es el 12, tenemos esto justamente, que es una repetición del tercer mandamiento de no jurar en falso usando el nombre de Elohim. Entendamos que en esos tiempos el hacer un juramento automáticamente implicaba invocar el nombre de un dios u otro. ¿Sí? Automáticamente. Si no se invocaba a un Dios, posiblemente no sería considerado un juramento legítimo. Tenía que tener un respaldo, por así decir. Pero Yahweh cortó con esa costumbre del mundo, diciendo que no se invocara su nombre en falso. Es decir, hacer un juramento que ya sabía que no se podía cumplir o usarlo para reafirmar una mentira. Más adelante Yahshua nos dice que es mejor no hacer ningún tipo de juramento, nada, o usarlo para reafirmar nada, para confirmar ninguna cosa. Así que hagamos de nuestro sí un sí, de nuestro no un no. Es decir, que nuestro comportamiento honesto y confiable sea todo el testimonio de nuestra palabra. ¿Sí? Que nuestra historia, que nuestro histórico sea nuestro propio aval y garantía. Como podemos ver, todas estas cosas están relacionadas, se refieren a administrar justicia y a tener un comportamiento justo. Además, no nos tenemos que olvidar el pequeño punto, ¿no es cierto? Generalmente todos nos olvidamos que se necesitan dos testimonios, ¿no es cierto? Para que den avalen. Nosotros no podemos ser testimonio por nosotros mismos, pero el Padre sale de testimonio de nosotros y nosotros somos verdaderamente lo que decimos ser. Si somos honrados y ponemos nuestra palabra de esa forma, Él va a hacer con que del otro lado se abran las puertas. Él es el testimonio junto con nosotros. Quiero enfatizar algo que está siendo mostrado a nosotros continuamente en nuestros estudios y que es tiempo que lo reconozcamos y tratemos con eso en nuestras vidas, no como un estudio, sino como una forma de vida. Sí, literalmente. Todo lo que Elohim establece como regla o ley o mandato es la revelación del bien y de la justicia, la revelación de lo que Él mismo es. Y por definición, todo lo opuesto a esas reglas y ordenanzas se opone, ¿no es cierto?, a Él directamente, de modo que Satán es maléfico. No hay otro bando al cual podamos disponer las cosas. Entonces, si yo digo que no estoy con Yahweh, cualquier cosa no está con Yahweh, esa cualquier cosa es satánica y se acabó. No tiene un ay, pero no es tan malito así como el otro, no importa, están todos del lado satánico, ¿sí? Este es el significado real de moralidad, no como las reglas del hombre tuercen las cosas, sino como un reflejo de la perfección de Yahweh.
Cada ordenanza de Elohim representa la definida moralidad divinamente, por lo que cada vez que nosotros desobedecemos, estamos haciendo un acto inmoral y maléfico, satánico, un acto de oposición a Elohim mismo. Entendamos cuántas veces manifestamos a Hasatán. Yo no estoy diciendo que tenemos que salir a comprar terrenos y dejar de recorrer los bordes, volviendo al tema, ¿no es cierto?, de todas estas cosas de cómo aplicar esto en la parte agrícola, ¿no? Probablemente hoy no serviría de nada porque no existe la regla social. De manera que los pobres no aparecerían a recoger nada porque ninguno sabría que hay una regla que dice ustedes pueden recoger la comida de los bordes, ¿sí? Inclusive van a pensar que si se llegan a meter en el campo los van a acusar de robo. Y sería lo más probable realmente, ¿no es cierto?, que sucedería. Pero el principio detrás de la ley de Peah y Leket es claro y bastante fácil de aplicar en nuestra sociedad moderna. Nosotros siempre debemos hacer presupuestos para beneficencia. Y eso es lo que el Padre nos ordena. No se trata de una opción, sino de una obligación. Ya vimos lo que está determinado en cuanto al diezmo de los pobres. Esa cosa de decir el pobre soy yo, como hacen tantos también, no es aceptada a los ojos del Adón. Ya vimos que la viuda dio 2 moneditas. Evidentemente, si eso era su diezmo, ella era pobre, muy pobre. Ciertamente algunos pueden aducir que ella estaba dando el diezmo al templo y no el de los pobres. Eso es cierto. Y probablemente ella misma iba a recibir ayuda de alguna manera siendo viuda. ¿No es cierto? Porque estaba bajo ese derecho. Pero lo que el Adón resaltó fue la disposición de obedecer y de dar de esa mujer. Esto es lo que debemos comenzar a educar en nosotros mismos, porque hemos sido enseñados a ser egoístas y a andar convencidos de que somos pobres. Y tal vez lo seamos comparados con los que tienen más. Pero ciertamente no si nos comparamos con los que no tienen nada. Den y se les dará. Medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su regazo, porque con la medida con que ustedes midan, se les volverá a medir. No dice que nos dará y entonces daremos, sino que debemos dar y entonces recibiremos. Y que cuanto más generosos somos, más recibiremos como recompensa de su parte. Esto no necesariamente implica el intercambio vergonzoso que la teología de la prosperidad ha levantado, en el que la gente hace sus apuestas y licitaciones, ¿sí?, para ver cómo Yahweh multiplica lo que ha dado. Eso es una blasfemia total, ¿sí? Es una barbaridad. Ciertamente ya han recibido su paga en haber sido robados y estafados por los pastores, ¿no es cierto?, que hacen esas barbaridades también. La recompensa del Padre no son necesariamente siquiera bienes materiales, sino que esperamos que Él venga con ella. Miren que Adonai Yahweh viene con poder y su brazo le gana el triunfo. Vean que su retribución, sacar justamente es la palabra, viene con él y su recompensa, Peulá, delante de él. Esto está en Yeshaya 40 y también en el capítulo 62 del libro de Yeshaya. Él trae la recompensa. El Adón vendrá a medir las obras de cada uno y a traer la paga de las mismas, el salario que corresponde a las buenas obras. No se dejen engañar por lo que les dicen que hacer buenas obras es buscar la salvación por la fe. Las buenas obras son el resultado de haber sido verdaderamente salvos y tener una vida transformada. Si esas otras personas no consiguen hacer buenas obras, déjenlos. Ustedes hagan lo que tienen que hacer ustedes, porque cada uno responderá por sí mismo. Los que afirman lo contrario para justificar su egoísmo son los que deberían sentir temor, porque Él traerá galardón a las obras de cada uno, y está escrito en muchos lugares. Al final de la semana, Él entregará el salario de cada uno en el gran trono blanco. Que nuestras obras, por favor, no ardan como paja y como madera.